Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Adriano Caicho Peña. Y a continuación, mi grupo vamos a presentar la reforma agraria en el Perú durante los años de 1930 hasta 1990. Como primer punto tenemos la introducción. La reforma agraria en el Perú fue uno de los procesos más trascendentales, polémicos y transformadores del siglo XX, entre las décadas de 1930 hasta 1990. El país vivió una serie de intentos de debates y reformas orientadas a mejorar la estructura agraria, heredada desde el sistema colonial, en la que las grandes extensiones de tierra permanecían concentradas en pocas manos, mientras que la mayoría de campesinos carecían de propiedades y vivían en condiciones de desigualdad y explotación. Este proceso no solo buscó redistribuir la tierra, sino también el transformar las relaciones sociales, económicas y políticas del campo peruano. Antes de 1969, la sociedad rural estaba marcada por el latifundio, el gamonalismo y la servidumbre, especialmente en la sierra. La tierra era el símbolo del poder económico y político, y su concentración se limitaba al desarrollo del mercado interno y una ciudadanía plena para millones de campesinos. Frente a esta situación fue que distintos gobiernos, desde los años 30, plantearon reformas parciales, pero no fue hasta el gobierno de Juan Velasco Alvarado, durante 1968 hasta 1975, que se implementó una reforma más radical y profunda en toda la historia republicana. En el aspecto político, recordemos que la reforma agraria marcó un antes y un después en nuestro Perú. Durante muchos años el poder estuvo concentrado en pocas manos de estos grandes hacendados que dominaban no solo la tierra, sino también la política, las decisiones del país. Mientras tanto, los campesinos, los provincianos, quienes trabajaban la tierra con sus propias manos, no tenían ni voz, no tenían ni voto, ni derechos, ni siquiera esperanzas tenían, pues los primeros intentos de cambio fueron tímidos, porque los poderosos no querían soltar sus privilegios. Pero en el año 1968, con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, todo cambió. Con el decreto de la ley número 17716 se inició la transformación profunda de estas haciendas que fueron expropiadas y la tierra volvió a manos de quienes realmente la trabajaban y la hacían producir. Estos eran, obviamente, los productores, los peruanos, los campesinos. Y Velasco quiso devolver esta dignidad con el respeto al campesino. Por primera vez, el Estado se puso del lado del pueblo peruano. Y eso significó romper con siglos de desigualdad, que era esta élite con los campesinos, eso de ahí, rompió eso de ahí. Y claro, no todo era perfecto. El gobierno militar tuvo sus errores, sus decisiones autoritarias, pero nadie puede negar que políticamente la reforma agraria cambió el rumbo del país, le quitó el poder a unos pocos y se le devolvió a millones de peruanos que por fin sintieron que el Perú también era suyo. En el aspecto económico, la reforma agraria tuvo como meta repartir mejor la tierra y terminar con el sistema de los latifundios, donde en pocas personas eran dueñas de grandes extensiones, mientras la mayoría de campesinos no tenían nada. Antes de 1969, la agricultura del Perú estaba dividida en dos partes, en la costa y en la sierra. En la costa había haciendas grandes y modernas que producían para exportar, y en la sierra la mayoría de campesinos trabajaba en forma muy pobre y con poca tecnología. Esa diferencia hacía que el campo estuviera muy atrasado y que el país no creciera de manera equilibrada. Durante el gobierno general de Juan Velasco Alvarado, el Estado expropió más de 9 millones de hectáreas y afectó alrededor de 15.000 haciendas. Esas tierras se repartieron entre los campesinos mediante cooperativas agrarias de producción y sociedades agrarias de interés social. La idea era que los campesinos fueran socios y trabajaran juntos en lugar de seguir siendo empleados o sirvientes. Al principio la medida trajo cosas
buenas, más personas tuvieron tierra, se acabó el trabajo casi servil y muchos campesinos mejoraron su calidad de vida. Me toca hablar acerca sobre los aspectos sociales. La reforma agraria fue uno de los cambios sociales más importantes del siglo XX en el Perú, ya que transformó las relaciones entre hacendados y campesinos antes marcadas por la servidumbre y la desigualdad. Eh, con la reforma, los campesinos obtuvieron la propiedad de la tierra, reconocimiento social y acceso a la educación, salud y servicios básicos. También surgieron cooperativas y organizaciones rurales que fortalecieron su identidad y participación. El Estado revalorizó al campesino y al indígena como parte fundamental de la nación. Sin embargo, la falta de capacitación y la gestión debilitó el proceso, generando conflictos y migraciones hacia las ciudades. Aún con sus limitaciones, la reforma otorgó dignidad y cambió para siempre la estructura social del campo peruano. Buenas noches con todos. Mi nombre es Lidia Alessandra Chávez Perales y en esta oportunidad voy a hablarles la conclusión de la reforma agraria en el Perú, ya que fue un cambio muy importante que buscó hacer justicia con los campesinos que durante muchos años no tenían tierras ni derechos. Gracias a este proceso se acabó con las grandes haciendas y con el poder que tenían pocos sobre muchos. Desde el gobierno de Juan Velasco Alvarado en 1969, el Estado empezó a entregar tierras a los campesinos y trató de darles mejores oportunidades de vida. En la parte política, la reforma cambió el poder en el país, quitándole fuerza a los grandes terratenientes y dándoles voz a los campesinos. Y en lo económico se logró repartir la tierra, pero muchas cooperativas no funcionaron bien por falta de apoyo, de conocimientos y de organización. En lo social, la reforma trajo libertad y dignidad a miles de campesinos que antes vivían en condiciones injustas sin ser reconocidos como partes importantes del Perú, lo cual, aunque la reforma agraria no solucionó todos los problemas del campo y tuvo muchos errores, fue un gran paso hacia la igualdad. Logró que los campesinos fueran dueños de sus propias tierras y que el país empezara a verlos con más respeto.